la normal, ¿cierto? Es la normal de esta cajita, que es una fuerza, ¿cierto? De reacción del suelo hacia la caja, producto que la caja, ¿cierto? Genera un peso sobre el suelo. Ese peso que ya no hemos visto antes, que es masa por la aceleración de gravedad. La normal habíamos dicho que tiene igual magnitud que el peso, pero tiene sentido opuesto, por lo tanto, si lo escribo de forma vectorial, debe tener signo opuesto que los newtons del peso, ¿ya? Acá estoy observando que esta fuerza tiene un ángulo, miren, tiene un ángulo con respecto a la horizontal. Bueno, eso implicará, ¿cierto?, que no toda la fuerza está generando el movimiento o el desplazamiento, ¿cierto? Sino que más bien una parte de ella. ¿Qué parte? La parte horizontal, ¿sí? La parte horizontal, en donde uno puede descomponer la fuerza colocando acá un F sub X, ¿cierto? Un F sub X. Y acá hacia arriba podemos colocar un F sub Y. Y quien está generando el desplazamiento es solamente el F sub X. Acá dice, es una magnitud escalar, el trabajo mecánico es una magnitud escalar y corresponde al producto entre la magnitud de una fuerza. Miren, mucho ojo, magnitud de la fuerza y el módulo de su desplazamiento. Es por eso que la fuerza es un escalar, ¿ya? Muchas veces el alumno piensa que es un vector el trabajo porque es fuerza, ¿cierto?, por desplazamiento, pero lo que se está multiplicando aquí es la magnitud de la fuerza con la magnitud del desplazamiento, el módulo, ¿sí? Así que el trabajo es un escalar, no lo olviden. ¿Sí? Sigo admitiendo gente. ¿Cómo vamos por acá? Ya, ok, van 36 participantes. Ok. Sigamos. A ver. Entonces diremos lo siguiente. Si la fuerza, ¿cierto? Aquí tengo el módulo de fuerza acá, el módulo del desplazamiento, lo multiplico, me da al módulo, ¿cierto?, del trabajo. ¿Para qué me va a servir el coseno? ¿Cierto? El coseno. Bueno, el coseno me indicará si el trabajo es positivo o si el trabajo es negativo, ¿cierto? En donde acá lo que se hace, ¿cierto?, con el coseno del ángulo es calcular, ¿cierto? En este caso es calcular qué parte de la fuerza está generando, ¿cierto?, el trabajo. No sé si se recuerda, hemos visto en una que otra clase donde yo le decía, si yo tengo un triangulito, en donde un triángulo rectángulo, en donde si aquí tengo el ángulo teta, ¿cierto? Y la hipotenusa era el F, ¿cierto? La fuerza total. Lo que yo les decía, que si usted quiere sacar acá el F sub X y el F sub Y, ¿cierto? Lo que haremos acá, ¿cierto?, es tomar la hipotenusa y multiplicarla por el coseno del ángulo. Con eso estaremos obteniendo el F sub X, ¿sí? Fíjese, ¿por qué coseno? Yo les decía, aplique coseno cuando quiere sacar el cateto adyacente al ángulo. Cuando aplicamos seno, cuando quiero aplicar el cateto opuesto al ángulo, o sea, el F sub Y. ¿Ya, vale? La unidad de medida de trabajo es Newton por metro, ¿ya? Y también se mide en unidades de energía joules. W es trabajo mecánico, F es la fuerza y delta X es el desplazamiento. Sigamos avanzando. Aquí hay unos detalles importantes con respecto a ese coseno, con respecto a ese coseno, porque hay valores, ¿cierto?, del ángulo que son más extremos. Por ejemplo, podemos analizar qué pasa si el vector fuerza, ¿cierto?, y el vector desplazamiento tienen el mismo, están uno sobre el otro, ¿cierto? Están como traslapados, tienen igual dirección. Entonces, claramente el ángulo vale cero, ¿sí? O qué pasa si la fuerza, ¿cierto?, es perpendicular, ¿cierto?, al desplazamiento. Entonces aquí tenemos 90 grados. Entonces ahí hay ya ángulos más extremos donde podemos visualizar qué sucede. Vamos recordando que el coseno de cero es 1, es 1, ¿ya? O sea, es decir, aquí toda la fuerza está generando trabajo, mientras que acá, miren, el coseno de 90 grados es 0, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, este trabajo, o sea, perdón, esta fuerza no genera nada de trabajo con respecto al desplazamiento. Entonces,
podemos decir que siempre que las fuerzas sean perpendiculares a un desplazamiento, esa fuerza no fue la que generó el trabajo, ¿sí? Tuvo que haber sido otra fuerza que generó ese desplazamiento. Bueno, en las demás diapos debería aparecer eso. Existen 3 casos a considerar en el cálculo del trabajo mecánico. Ahí también. 3 casos de trabajo mecánico. Fuerzas paralelas al desplazamiento y con el mismo sentido. Ah, ya, miren, eso fue lo que a mí se me ocurrió en la diapo anterior, ¿cierto? Si tengo una fuerza horizontal, el desplazamiento también lo es, tiene igual dirección, pero hay que sumarle otra característica. Tienen igual sentido. Tenemos el coseno de 0 grados ahí. También tenemos la opción que tienen igual dirección, pero distintos sentidos. Entonces aquí, chicos, lo que tenemos es un ángulo extendido de 180 grados. Y el coseno de 180 grados, ¿cierto? Es menos 1. Menos 1. Bueno, sigamos. Y acá tengo, ¿cierto? Un ángulo de 90 grados y el coseno de 0 grados es 0. Entonces acá me va a quedar, ¿cierto? Que el trabajo se calcula como F por D, nada más, ¿cierto? Porque se entiende que teníamos F por D por el coseno, ¿cierto? De 0 grados. Y coseno de 0 grados, eso vale un 1. Entonces por eso me queda así la ecuación, ¿no? Acá tenemos nuevamente W es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. Y se sabe que coseno de 180 grados, ¿cierto? Son recursos ya de matemáticas, ¿cierto? Vale menos 1. Entonces, por eso me queda el menos delante del F por D. ¿Ya? ¿Ok? Y acá nuevamente tenemos que el W se calcula por la fuerza, por el desplazamiento, por el coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a un 0, así que por eso aquí el trabajo es nulo. ¿Está quedando claro, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Excelente. Alguien podría decir, profe, ¿y en qué caso yo puedo tener una fuerza que está generando un trabajo negativo? ¿Sí? Es decir, una fuerza que se está oponiendo al movimiento. Bueno, la fuerza de roce, ¿cierto? Normalmente la fuerza de roce se opone al movimiento, ¿no? ¿Sí? Eh, y si tengo una cajita que está sobre una superficie rugosa y la cajita se está moviendo, ¿sí? Aunque se mueva, aún así existe roce, ¿ya? Y esa fuerza de roce apunta en sentido opuesto. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza de roce, estaríamos en esta situación de aquí del medio en donde el trabajo me va a quedar con signo menos, ¿sí? Y si el trabajo, entendemos que el trabajo en sí es una cantidad de energía, entonces en este caso, si es negativa, quiere decir que le está quitando energía al sistema. ¿Sí? ¿Se está entendiendo, chicos? Bueno, espero que sí, sigamos. Si cualquier duda me preguntan. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Mira, acá hay una imagen, ¿eh? Tratemos de analizar esta imagen. A ver, tengo una pelotita aquí arriba, ¿cierto? Esta pelotita comienza, me imagino que es caída libre, comienza a caer, ¿cierto? Su peso es m por g, está a una altura h con respecto al suelo, y tengo la aceleración de gravedad apuntando hacia abajo. Entonces, claro, miren, si aquí me piden el trabajo que ejerce el peso, fíjese, la fuerza peso apunta hacia abajo, el desplazamiento también apunta hacia abajo. Entonces estamos frente a un trabajo positivo generado por la fuerza peso. ¿Sí? Eso, la fuerza peso. Si me preguntaran por la fuerza de roce que genera el viento, ¿cierto? Con respecto a en la superficie de esta bolita, eh, eh, la fuerza de roce apuntaría hacia arriba, ¿cierto? Y el desplazamiento hacia abajo. Entonces ahí el trabajo de la fuerza de roce del viento sería negativo. Ah, voy a hacer un clic. Aquí, mira, ahí está lo que yo le decía. Miren, me estoy siempre como adelantando un poquito. A ver. Acá la niña está empujando la cajita y acá abajo hay una fuerza de roce en sentido opuesto al desplazamiento. ¿Cierto? Entonces aquí tengo un trabajo negativo. ¿Mm? Y acá que tengo en el nulo, a ver. Ah, es típico ejercicio que preguntan en la prueba. Miren, tengo a alguien que
trate de imaginarlo. Alguien levanta un bolso, ¿cierto? Digamos que yo tengo el Notebook, ¿cierto? En el bolso, levanto el bolso, lo subo, ¿cierto? Lo subo y camino cierta distancia hacia el lado, ¿cierto? Camino o hacia adelante, camino cierta distancia, ¿ya? Manteniendo, ¿cierto? En la misma posición el bolso. Llego al otro lugar donde quiero ir y luego bajo el bolso, lo bajo, ¿ok? Eso está sucediendo aquí. Entonces, fíjense en algo. Claramente acá, si me pidieran sacar el trabajo total producido en este movimiento, diremos que es 0. El trabajo total. ¿Por qué? Porque primero está el trabajo de la fuerza aplicada por el brazo, que apunta hacia arriba y el desplazamiento, ¿cierto?, es hacia arriba, ¿cierto? Quedando, ¿cierto?, siendo positivo el trabajo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Al mismo tiempo tengo la fuerza peso, ¿cierto? La fuerza peso, en donde, apunta hacia abajo, pero el desplazamiento fue hacia arriba, entonces el trabajo fue negativo. Entonces, si yo sumo esos dos trabajos, el trabajo neto sería 0, ¿sí? ¿Vale? O podemos observar quizás solamente el trabajo producido en el proceso cuando se desplazó horizontalmente. Siempre mi fuerza del brazo apuntó hacia arriba, pero el movimiento fue hacia adelante o hacia el lado, ¿cierto? Entonces claramente aquí se forman 90 grados, por lo tanto en el transcurso en que yo me estoy moviendo hacia el lado, el trabajo es 0 porque tengo 90 grados entre la fuerza aplicada hacia arriba y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Quedó claro, chiquillos? Ahora alguien podría decir, profe, ¿cómo sabe usted que si usted suma aquí, suma los trabajos producidos por mi brazo y el trabajo producido por el peso, eso es 0? ¿Cómo usted puede decir eso? Bueno, yo debería haber dicho también, ¿cierto?, de que para asumir eso, no lo olviden, para asumir eso, debería haberme dicho que yo subo el bolso con una rapidez constante. ¿Ok, chiquillos? Vale, profe, ahí se entendió mejor. Ya, excelente. Sigamos. Calculando el trabajo mecánico. A ver, ejemplo. Se aplica una fuerza F, ya, constante horizontal, hacia la derecha de 300 newton. Ok, ya tengo mi fuerza F, voy a hacer un par de clics a ver si aparece algo. ¿Nada aún? Ya, no, ya, ok. Aplico una fuerza F constante horizontal hacia la derecha de 300 newton. O sea, aquí tengo 300 newton. Ya, 300 newton. Sobre una caja de 500 newton de peso. Ya, hacia abajo tengo 500 newton de peso. Como muestra la figura adjunta, si la fuerza de roce cinético fue constante, de cinético, ya, fue constante de magnitud 200 newton. 200 newton. Okay. Y el desplazamiento de la caja fue de 10 metros. 10 metros. Ya. Calcula el trabajo de la siguiente fuerza. Ah, ya, vale. Ya. Alternativa A. El trabajo realizado por la fuerza de roce. Bueno, ya sabemos que será negativo. Ay, perdón. Ay. Ay. Será negativo, ¿cierto? Porque la fuerza de roce cinético apunta hacia la izquierda y el desplazamiento, ¿cierto?, apunta hacia la derecha. Así que multiplicaremos el 200 por el 10. Uy, me va a estornudar. ¿Cierto? El 200 por el 10, pero le anteponemos el menos, ¿cierto? Porque se sabe que tienen igual dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ya? ¿Ok? Así que me va a quedar menos 2000 joules, ¿no sé? O menos 2000 newton metros, ¿ya? Letra B, el trabajo realizado por el peso. Ahí es 0, ¿cierto? Porque el peso apunta hacia abajo, el desplazamiento apunta hacia el lado, o sea, forman 90 grados entre ellos dos. ¿Sí? Forman 90 grados, por lo tanto el trabajo ahí es 0. 0 joules. Letra C, el trabajo realizado por la fuerza F, bueno, aquí será positivo, tiene igual dirección e igual sentido. Así que los 300 por los 10 serían 3000 newton metros o unidades de energía, 3000 joules. Letra D, el trabajo realizado por la fuerza normal también será 0 porque la normal apunta hacia arriba, el desplazamiento hacia el lado, forman 90 grados, entonces también aquí el trabajo es 0.
Y finalmente, el trabajo neto realizado sobre el cuerpo. El trabajo neto realizado sobre el cuerpo. Entonces aquí tendríamos que sumar todos los trabajos, ¿por cierto? Los menos 2000 joules, más los 3000 joules, y así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí dice trabajo neto, se suman todos los trabajos, ¿no? Entonces menos 2000 joules más 3000 joules, claramente me van a dar 1000 joules, ¿sí? 1000 joules. Se da cuenta que como el trabajo neto acá me dio, ¿cierto?, con signo positivo, entonces al final la cajita terminó moviéndose hacia la derecha, ¿cierto? Derecha. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. Ay, ya, excelente. Tararán. Mira, ahora vamos a comenzar a analizar qué es la potencia mecánica. Ok. Es una magnitud escalar, no olvide, la potencia también es una magnitud escalar porque utiliza el trabajo para el cálculo y el trabajo es un escalar. Y corresponde al cociente entre el trabajo realizado y el intervalo de tiempo empleado. ¿Sí? Ok, ahí está. W, ¿cierto? Dividido T. Bueno, aquí podemos analizar de esta ecuación, ¿cierto? Normalmente eso es lo que me preguntan en la prueba, es que si dejo constante la potencia, entonces claramente estas son las variables que van a estar en constante cambio, ¿cierto? Si dejo constante la potencia y visualizamos que se duplica el trabajo, entonces claramente tiene que duplicarse el tiempo, ¿cierto? Para mantener constante la potencia. Como están escritos como cociente o división, ¿cierto? Son directamente proporcionales, ¿ya? Ahora, si el t lo paso hacia el otro lado, ¿cierto? Me quedaría potencia por tiempo igual a trabajo. Y ahora dejo el trabajo, lo dejo constante. Entonces vamos a analizar acá de que si se duplica la potencia, si se duplica la potencia, el tiempo disminuirá a la mitad, ¿cierto? Para mantener constante el trabajo. Diremos eso porque el P y el T están escritos como producto y eso implicará, ¿cierto?, de que son inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Inversamente proporcionales. Así también puedo el T despejar la T y me va a quedar, ¿cierto?, un W dividido P, ¿cierto? Ahí está, si despejo la T. Si dejo constante el tiempo en que se desarrolla, ¿cierto?, el trabajo, diremos de que si aumenta el doble el trabajo, la potencia también tiene que aumentar el doble. Si disminuye a la mitad el trabajo, la potencia igual tiene que disminuir a la mitad para mantener constante el tiempo transcurrido. ¿Sí? Esos son los análisis que se hacen en este tipo de ejercicios. Siempre dejará una de las variables constantes. ¿Ya? Bueno, la unidad de medición de la potencia es watt. ¿Ya? Joule dividido segundo es watt. No lo olvide. Calculemos la potencia de dos cargadores verticales. ¿Ya? A ver. Ejemplo. Se necesita averiguar qué cargador, ¿cierto?, desarrolla una mayor potencia mecánica. Una mayor potencia mecánica. Cada cargador levanta una caja con rapidez constante. Ojo, rapidez constante, como se muestra en la figura adjunta. La altura de elevación, la masa de cada caja y el tiempo que demora cada máquina en levantar las cargas están señaladas en los dibujos. Con esta información, ¿qué cargador tiene una mayor potencia mecánica? Ya, miremos los dibujos, a ver. Aquí tengo masa 100 kilos. Por lo tanto, lo que tiene que levantar el cargador serían 1000 newtons, ¿cierto? Que se multiplica por la aceleración de gravedad, ¿no? Entonces, el cargador tiene que generar una fuerza, ¿cierto?, hacia arriba, ¿cierto?, para levantar esto de 1000 newtons, ¿sí? De 1000 newtons. Acá abajo pesa 120 kilos, entonces el cargador tiene que aplicar una fuerza hacia arriba para levantar esto de 1000, ¿cuánto era? ¿120? No lo pasé a tapar. De 1200, ¿cierto? Sí, ahí está. De 1200 newton. Ahí estaría. ¿Cuánto se desplazó aquí? 6 metros, ¿ya? Está el delta D, 6 metros. Y acá son 10 metros. Acá en 4 segundos y acá ya. Okay. Bueno, vamos calculando la potencia entonces. Primero el trabajo será 1000 por 6, ¿cierto? 1000 por 6 serían 6000. Esos 6000 hay que dividirlo, ¿cierto?, por el tiempo transcurrido. Dividido 4. Acá, si quiero sacar la otra potencia, 1200 por 10, ¿sí?
por 10 serían 12.000, ¿cierto? 12.000. Ah, y eso se van a dividir por el tiempo transcurrido, que son 10. Simplificamos, me queda una potencia de 1200 watts. Acá simplificamos, ¿cierto? Sería 4 1500. por 15, ¿cierto? Sería 1500, muchas gracias. Eso sería la potencia, ¿cierto? 1500. Oh, miren, ¿quién generó mayor potencia? Es el cargador A, ¿cierto? ¿Y por qué generó mayor potencia? Porque la potencia es la capacidad, ¿cierto? De poder generar el trabajo en el menor tiempo posible. Al tener rapidez constante, el trabajo no sería cero. Lo que pasa que al tener el... A ver, no, voy a leer eso. ¿Qué dijo? Al tener... rapidez constante. Lo que pasa es que, ¿de qué me sirve que me digan que la rapidez es constante? Me sirve, ¿cierto?, para decir que la fuerza en uno de ellos era 1000 newton y en el otro era 1200. Para que la rapidez sea constante, quiere decir que voy a aplicar una fuerza, ¿cierto?, para levantar esto, idéntica en magnitud al peso, ¿sí? Eso quiere decir que la rapidez es constante, ¿ya? La rapidez con la cual yo levanto algo será constante si yo la fuerza que estoy aplicando para levantar esa masa, ¿cierto?, es idéntica en magnitud a su peso. Eso quiere decir, ¿ya? Si no, yo no habría sabido cómo calcular ese F, ¿sí? ¿Vale? ¿Se entiende la idea? María Ignacia. Ya, excelente. Ya. Bueno, ya hemos resuelto el ejercicio y claramente aquí estará resuelto, imagino. Sí, ahí está, ¿no es? 1500 watts, 1200 watts. La máquina A desarrolló una mayor potencia mecánica. Gráficos fuerza versus desplazamiento. Bien. Así como hemos visto gráficos de cinemática, ¿cierto? También tenemos gráficos de fuerza versus desplazamiento. En un gráfico de fuerza en función del desplazamiento, el área bajo la curva corresponde al trabajo mecánico realizado por dicha fuerza. Mira, aquí tengo un gráfico de fuerza versus desplazamiento. No lo olvide, el área bajo la curva es el trabajo, ya el trabajo. Tiene mucho sentido. Mire, la unidad de medida es newton en la fuerza. La unidad de medida acá de los desplazamientos es metros. Y si yo multiplico para sacar el área, ¿cierto? La base por la altura, estoy multiplicando metros por newton, ¿no? Y newton, la unidad de newton metro es joules. Y joules que es la unidad de medida de trabajo. Ya, ok, trabajo, no lo olvide. Ya, sí, te dejé por ahí. Después vamos a medida que vamos avanzando en el curso, voy dando más información. Entonces tengo que el W, ¿cierto? Será el área y si calculemos, pues sería la base 10 por la altura que vale 10 dividido 2. Con eso tengo el área del triángulo. Base por altura dividido 2. Ahora, el área de este rectángulo, ¿o no? Sí, claro, del día 25, distancia 15, altura 10, entonces 15 por 10 tengo la otra área. Sumamos y nos da 200 joules. 200 joules. Pregunta número 12, modelo de remisión 2020. Ya, pues chiquillos, los invito a que traten de resolver los ejercicios y los vamos, ¿cierto?, ahí explicando. De ahora, ya, vamos, comenzó, terminamos toda la materia, vamos viendo los ejercicios. La materia, ¿cierto?, con respecto al día de hoy, estamos claros.
Aún les queda tiempo, chiquillos. Aún queda tiempo. Vamos a aprovechar de ver los correos que me han enviado desde Santiago. A ver. La mañana tempranito los voy revisando porque si no... Ay. A ver. Nuevo curso, programa manual, nuevo curso, difusión, taller. Todavía les quedan 10 segundos. Difusión, taller de retroalimentación. Control de reemplazo. ¿Qué pedimos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Nada, ok. Se acabó el tiempo, chiquillos. Veamos cómo les fue, ver. Finalizamos la votación. Comparto con ustedes la letra C, la que tiene mayores seguidores. Esperemos sea la correcta. ¿Ya? A ver. Los siguientes tres figuras representan un objeto de masa m que se desplaza horizontalmente a una distancia d, actuando sobre una fuerza de magnitud F. ¿Cuál de los siguientes casos representa la magnitud del trabajo realizado por la fuerza de magnitud F es igual a F por D? Será F por D, ¿cierto? Positivo cuando tienen igual dirección y sentido, ¿no? Acá, igual dirección y sentido, el trabajo, ¿cierto? Será F por D. Así que la alternativa es esa que tengo aquí. Acá no, aquí no, no. Aquí como tengo un ángulo alfa, ¿cierto? Con respecto al desplazamiento, aquí el trabajo será F por D por el coseno del ángulo, ¿sí? No es F por D. Y acá es cero. Acá como tengo un ángulo de 90 grados, acá, ¿cierto? El trabajo será cero, aquí es nulo. Por lo tanto, la respuesta será solo la letra C, solo 3. ¿Y qué habían respondido ustedes? Eso, muy bien, excelente. Ya, espero que los demás también estén ahí, ¿cierto? Recordando lo que hemos visto hasta el momento. Ya, vamos con otro. Letra C. De ahora, ya, vamos chiquillos, a Misión 2018. Ahí está. Vamos trabajando. Planificación, sesión. Una persona sube un objeto por una escalera realizando un trabajo mecánico, desarrollando una potencia P. Si después la persona sube un objeto idéntico para el mismo tramo, pero en la mitad del tiempo anterior, en la mitad. ¿Cuál fue el trabajo mecánico y la potencia desarrollada? Está bueno. Ya. A ver, ¿cuánto les queda, chicos? Vamos, les quedan 10 segundos. Vamos. 40% del curso respondido. Aquí lo que tiene que captar usted es qué cosa se mantiene constante, ¿cierto? En la situación 1 y la situación 2, que pueda identificar en el enunciado. Vamos, chicos. Ya, dejemos el 2 minutos 30, a ver, para que responda más gente. Vamos.
Ya, se acabó el tiempo. Veamos cómo les fue, chiquillos. A ver. Finalizar la votación. Comparto con ustedes, mira, ahí está, 10 personas han respondido la alternativa B, 5 la A, 4 la E y así. Veamos quién tiene la razón, para ver, veamos si la gran mayoría, ¿cierto?, tiene la razón. A ver, bueno, leamos juntos, a ver. Lo primero que observa acá es que dice que una persona sube un objeto en una escalera, ¿cierto?, realizando un trabajo mecánico W, ¿ya? Desarrollando una potencia P. O sea, si ese trabajo yo lo divido por T, me va a dar una potencia P. ¿Ya? ¿Ok? Después, si después la persona sube un objeto idéntico por el mismo tramo, o sea, si subo un objeto idéntico por el mismo tramo, entonces estoy realizando exactamente el mismo trabajo. Estoy realizando exactamente el mismo trabajo. Pero en la mitad del tiempo anterior, o sea, en un T dividido 2, ¿cierto? Entonces, si resolvemos esto, me queda un W por 2 partido T. O sea, me está quedando, acá lo escribo acá abajo, me está quedando 2 veces ese W partido T. O sea, me está quedando 2 veces la potencia anterior, ¿cierto? Entonces el trabajo será el mismo acá y la potencia ahora será el doble. ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí estaría, po. Ahí estaría. Veamos si la chunté, po. Aquí, en la que se fueron. Ahí está. Listo, sí, efectivamente. La respuesta es la alternativa A. Ya, vamos con otro. Tarán, tan, 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 tan. Ya, de ahora, ya, vamos trabajando. Tin, 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 tirin, tin, 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 tin. Sesión. Designación. Calendario actualizado. Aún les queda un minuto, vamos chiquillos. Les quedan 5 segundos. Jueves. Sí, sí. Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? A ver, veamos cómo les fue. Ah, me parece que les fue bien, ¿eh? Comparto con ustedes. Miren, letra C. La C de aquí, 16 personas. La C. Veamos, pues, a ver, en el gráfico representa la fuerza neta F sobre un cuerpo en función de su desplazamiento D. Ah, ya. ¿Cuál es el trabajo realizado? ¿Cierto? Será el área bajo la curva, ¿cierto? Así que hay que sacar esta área 1, área 2 y área 3 y ver cuánto les da. 5, base 5, ¿cierto? 5 por la altura 10, ¿cierto? Dividido 2, eso te va a dar, ¿cierto? Un 25. Más, ¿cierto?
5 al 15 son 10, ¿cierto? Multiplicado por el 10, eso será un 100. Más la base 10, ¿cierto? 10, la base 10, ¿cierto? Por la altura 10, dividido todo eso por 2, será un 50. Entonces la respuesta es la letra C. Excelente, muy bien, chiquillos. Así se saca, ¿cierto? El área bajo la curva de los triángulos y del rectángulo. Ustedes, creo que era un cuadrado, muy un cuadrado. Ay, perdón. Ay, parece que me resfrié un poquito. Ya, vamos con otro ejercicio. El área bajo la curva de este gráfico, no lo olvide, es el trabajo producido por esa fuerza. Cierre de clase. Bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento el día de hoy? ¿Cierto? Que la capacidad que tiene una fuerza para desplazar un cuerpo, a eso lo denominamos trabajo. ¿Ya? ¿Cuándo el trabajo tendrá un signo negativo? Cuando la fuerza, ¿cierto?, tiene igual dirección que el desplazamiento, pero distinto sentido. Es decir, forman 180 grados entre ellas dos, ¿ya? Cuando el trabajo será positivo, cuando la fuerza tiene igual dirección, ¿cierto?, que el desplazamiento e igual sentido. Ahí el trabajo es positivo porque el ángulo entre ellos dos es 0. Y cuando el trabajo es 0 o nulo, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, es decir, forma 90 grados entre sí. La potencia mecánica es la rapidez con la cual se realiza el trabajo, ¿ya? Si dejo constante el trabajo y voy disminuyendo el tiempo, ¿cierto?, en que se realiza ese trabajo, entonces estoy dividiendo por un número más pequeño, por lo tanto el cociente resultante me da más grande. Quiere decir entonces que a medida que disminuye el tiempo va aumentando la potencia cuando es el mismo trabajo que estoy realizando. Resolución de un problema de trabajo mecánico y potencia mecánica. Dice, se debe considerar primero si la fuerza aplicada a un objeto tiene relación causal con el desplazamiento de este. Si hay una relación, es el producto punto entre los vectores fuerza y el desplazamiento. Le colocan aquí, ¿cierto? Bueno, se sabe que vectorialmente, cuando se trabaja con vectores, el producto punto, ¿cierto?, entre dos vectores me va a dar un escalar. Por eso el producto punto se llama producto escalar también, ¿ya? Y cuando un producto punto te da 0 en los vectores, implicará que esos vectores son perpendiculares, ¿cierto?, entre sí. Sí, pero es otro cuento, ¿cierto? Nosotros acá nos enfocamos en que el trabajo es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la magnitud, ¿cierto?, del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y dependiendo del ángulo, ¿cierto?, vamos a tener trabajos positivos, trabajos negativos o nulos, ¿ya? ¿Vale? Eso. Hay un video aquí, pero a ver qué hora es. Ya antes de ver el video, si alcanzaba a ver el video, ¿cierto? Vamos a